El amor en los tiempos del cólera. Una obra exquisita, un regalo que nos ha hecho la genialidad de Gabriel García Márquez. Un libro que conmovió a todos los que lo leyeron, una historia que puede reflejar las historias de muchos, una historia que habla de un amor profundo y que no se termina con los años, que puede reavivarse. Ese libro nos marcó a muchos porque nos sacudió recuerdos y a algunos probablemente les haya despertado la esperanza de algún reencuentro, no importa cuándo. Esta obra de arte escrita fue llevada al cine de una manera magistral. La película El amor en los tiempos del cólera, que además de esos paisajes maravillosos del río Magdalena y de esas tierras en las que se desarrolla la historia, excelentemente ambientada y protagonizada por actores que parecían haber encarnado realmente a esos personajes que había descrito Gabriel García Márquez. Y la música de Shakira de fondo, que acompañaba a nuestro corazón mientras latía, acompañando a su vez a esos personajes y a sus vidas. Esas vidas que parecían de libro, pero podían ser muy reales. La magia de estas dos obras de arte que se conjugaron, para mí tiene mucho que ver con poder ir llevando a estos personajes, a los principales, ¿no? A Florentino Ariza y Fermina Daza, de esa juventud en la que se encontraron, con una Fermina virginal, hermosa, con esos ojos de gacela así enormes, dulces, azorados, altivos o dulces. Y a ese Florentino Ariza que creo que enamora con la mirada, ese joven Florentino Ariza, con esa mirada alegre, entre pícara y profunda, hasta que se enamora de Fermina, hasta que la ve, hasta que sus ojos se cruzan. Y esa mirada cambia y comienza a ser una mirada de amor intensa, profunda, de la que nadie puede dudar. Esas miradas fueron descritas en el libro y magistralmente interpretadas por los actores que uno mirándolos decía, son ellos, son Florentino y Fermina. Y no solamente logran esas miradas enamoradas profundas, inolvidables, sino que al paso del libro, al paso de la historia, van cambiando y la de Florentino se torna entre bondadosa y solitaria y como indiferente en algunos momentos por todo lo que le toca vivir. Si hemos leído el libro y visto la película sabemos de qué estoy hablando. Y la de Fermina se convierte con el tiempo en una mirada altiva, seria, siguiendo el papel que le tocó desempeñar en esa sociedad. Ya sabemos que se casó y se casó bien, se casó por conveniencia y llevó adelante esa vida de señora y de matrona que le fue cambiando la mirada, y de esa dulzura y de ese azoramiento inicial fuimos viéndola crecer junto con la actriz que la protagoniza, que la interpreta. Cambió la mirada y la convirtió por momentos en una mirada fría, en una mirada complaciente, en una mirada conveniente, hasta que vuelven a mirarse nuevamente. Y en el encuentro de ambos, ¿qué pasa con esas miradas? A mí me ha llamado profundamente la atención cómo cambió la expresión de esos ojos, que ya lo habíamos leído en el libro y de pronto lo vemos en la pantalla,
cuando se encuentran dos personas que se han amado tanto y que ahora, todos hemos pasado por esa situación, pero verlos a ellos y a estos, vuelvo a decir, estos increíbles actores, reflejando esa mirada como de sí o no, pero sí, pero me acuerdo, pero mejor no, es algo realmente sorprendente. Y pasa el tiempo y ya conocemos la historia de ellos dos, y cuando se encuentran en esa ancianidad en la que Fermina obtiene su libertad, tristemente, ¿no? Porque fallece su marido, y vuelven las miradas. Y en el libro habíamos leído ávidamente las miradas tiernas, las miradas indecisas, las miradas como de no puede ser. Y las vemos en la película. Y volvemos a ver esa mirada enamorada y profunda del Florentino Ariza joven. Sabemos que no es el mismo actor en el caso de Florentino, pero la mirada vuelve a ser la misma, matizada con la ternura de los años, suavizada con la tristeza de la ausencia y la separación, pero reactivada en el amor, aunque la Fermina que tenga al lado es una ancianita, es una mujer mayor. Y la de ella, que pasó de la juventud altiva y azorada y enamorada a esa madurez complaciente, y ahora vuelven las miradas intensas, pero de un amor distinto. Yo me he maravillado viendo cómo en el libro Gabriel nos supo ir contando esta historia de miradas enamoradas, pero cómo los actores lograron esa sensación que nos llega a todos de un amor maduro, un amor que se rescata en la ancianidad, que se niega a renunciar nuevamente. Es algo sorprendente si ustedes analizan desde este punto de vista la película, desde las miradas de ambos y de cómo fue cambiando y cómo puede reflejarse el amor en la mirada de dos actores cuando pasa el tiempo. No es el único caso el de ellos dos. Hay personajes cuyas miradas sacuden, pero también cuyas personalidades, de una manera, vuelvo a usar la palabra porque realmente es esa, sorprendente, sacan el personaje del libro para trasladarlo y ponérnoslo delante. Como es el caso del papá de Fermina. Yo reconozco que cuando leí el libro, este señor Daza no me gustó nada. Yo lo sentía como un bruto, como una persona limitada, pero bueno, que tenía un objetivo claro en la vida y era que su hija tuviera un desempeño social superior al de él. Pero en la película, por algún motivo, decidieron darle un sesgo distinto. Y a través de ese actor que interpreta el papel del padre de Fermina, yo lo pude ver distinto, lo vi más humano, lo vi realmente un hombre preocupado por su hija y buscando lo mejor. El personaje, el actor, logró quitarle la crueldad o la limitación que yo le había visto en el libro. Tengo que reconocer que me gusta más el papá de la película que el del libro, aunque el del libro es más acorde con el sufrimiento de Fermina, ¿no? Cuando es separada de su amor. Pero el actor que interpreta a este padre realmente supo crear un personaje con un sesgo muy propio, con unas características muy propias. Realmente yo al personaje de la película no lo odié. No me disgustó tanto, le perdoné un poco, por decirlo así, el dolor que había causado a estos dos enamorados. Y otro personaje magnífico,
magnífico que salta de las hojas del libro es el de la mamá de Florentino Ariza. En el libro yo no la vi como un personaje fundamental, me parecía como mucho de telón. En esto me gustaría saber qué opinan ustedes. Un personaje interesante, obviamente, es una madre soltera con un hijo, lo que se llamaba en ese momento un hijo natural, un bastardo que cría a su propio hijo sola, con sus luces, y sale adelante y además lo acompaña, y justamente es ella la que da origen al título del libro. Cuando recuerda que el hijo había sufrido tanto por amor que se le confundían los síntomas de ese dolor de enamorado abandonado con los síntomas del cólera, que además era la enfermedad que en ese momento estaba de moda, por decir así. Ella, este personaje tan secundario, es la que realmente da origen al título. Si ustedes bucean en el libro van a encontrarlo. Ahora, en el libro es un personaje de telón, pero en la película, ¡wow!, salta al primer plano desde el momento en el que es una mujer llena de vida y acompañando a ese hijo en cada una de sus vivencias, porque ella también había estado sufriendo por amor, hasta el momento en el que se enferma. Ya sabemos, ¿no?, que termina como enloqueciéndose o con una demencia. Ese personaje que además interviene, así como el papá de Fermina intervino para separarlos, ella interviene para salvar a su hijo. ¿Recuerdan? Cuando lo mandan dentro de la compañía fluvial del Caribe, lejos, muy lejos, para que no vea a su amada casada con otro. La mamá de Florentino Ariza es un personaje pintoresco, hermoso, querible, que aún en su locura uno ama profundamente. Y tal vez en la película es donde se ve la dimensión que tiene ese personaje, porque le cambia la vida a Florentino de una manera tal que tal vez sea eso lo que después va a marcar el reencuentro de los amados al final de la historia. ¿Vieron la película? ¿Leyeron el libro? ¿Qué opinan sobre esto? Me gustaría escucharlos, me gustaría saber cómo fue esto de ver esta obra de arte magnífica que leímos, llevada a esa otra obra de arte magnífica que vimos en el cine. Es extraño realmente haber encontrado reflejado tan bien una historia que de por sí era hermosa y muy emotiva, muy que llegaba muy a fondo del corazón, y volver a revivirlo casi igual en el cine, acompañado por todos esos paisajes, por esas miradas y por la música que nos acompañó mientras vimos la película.